Un llamado a mantener la unidad hizo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, todo esto en medio de las negociaciones por las listas parlamentarias en el oficialismo. Recordemos que Jaime Mulet decidió ir en listas separadas. Queremos ver cómo enfrenta el oficialismo esta decisión que toma Jaime Mulet y también Tomás Hirt. Lo conversamos con el senador del PPD, Pedro Araya, perdón, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola Gabriela, muchas gracias por la invitación. Bien, aquí estamos con harto trabajo el día de hoy. Harta negociación, hartas conversaciones también. Bueno, ¿qué le parece lo que ha ocurrido en las últimas horas? Jaime Mulet dijo, bueno, me llamó el ministro Lizalde, llegó bastante tarde esa llamada y hasta el momento irían en dos listas. A ver, primero lamentar que la centroizquierda no pueda ir en una lista conjunta a parlamentarios, que hubiera sido el ideal, porque eso hubiera demostrado que el sector está unido, que es capaz de trabajar en conjunto. Ahora, creo que la actitud de Jaime Mulet es bastante criticable, porque hay que recordar que Jaime Mulet quiso participar en una primaria de la centroizquierda. Quizás hubiera sido más honesto por parte de Mulet decir del día uno que él no estaba pensando en este pacto, que no creía en este pacto y que no hubiera participado en las primarias. Y de esa forma haber liberado una tensión absolutamente innecesaria que a mi juicio se produce por la mezquindad de Mulet y compañía. ¿Usted dice que su intención entonces siempre fue ir en otra lista? Yo creo que Jaime Mulet siempre pensó en ir en otra lista, que probablemente no le resultó, es otra cosa, y que se vio presionado a última hora, abandonó y tira el mantel cuando ya estamos a pocos días de cerrar la negociación. Por eso yo creo que hubiera sido mucho más honesto por parte de Mulet haber sincerado esta situación desde el día uno y probablemente no haber participado en la primaria de la centroizquierda. Porque si todos participamos en esa primaria, el supuesto de esa primaria siempre fue que se iba a hacer el esfuerzo máximo de que existiera una lista conjunta de la centroizquierda, no solamente en la candidatura presidencial, sino también en la parlamentaria. Y esto, claro, lo que hace Moledo hoy día simplemente es primero dañar a la candidata del conglomerado y también demostrar un quiebre que a mi juicio se podría haber evitado absolutamente si él hubiera sido sincero desde el día uno y no como lo hace hasta ahora cuando ya estamos casi terminando la negociación, tirar el mantel, donde además tampoco hay mucha razón para que él esté tirando el mantel diciendo que no se le han dado los espacios suficientes, cuando probablemente los más beneficiados hoy día con la lista parlamentaria han sido los partidos más pequeños. Claro, él decía que lo que había pedido le habían dicho que no. Entonces que Es, estaba molesto y finalmente dicen, ya, me voy por otra lista. es que yo creo que eso no es tan así. Si acá todos los partidos tenían que hacer sacrificios y todos sabíamos que al llevar una lista conjunta, todos los partidos tenían que reducir su cantidad de candidatos. Por ejemplo, el caso del PPD, nosotros también tuvimos esta conversación porque nos hubiera gustado llevar muchos más candidatos a diputados en distintas zonas del país, pero en pos de la unidad sabíamos que teníamos que ceder porque eran menos candidatos con una mayor cantidad de partidos. Entonces, decir eso creo que no es un argumento que tenga validez y yo creo que aquí lo que Mulet no sinceró nunca es cuál era su real intención. O sea, si él realmente pensaba en una lista única o siempre pensó en dos listas. Claro, el problema es que hoy día nos genera, a pocos días del cierre de las listas, un problema comunicacional que se podría haber evitado perfectamente si él sincerara sus posiciones desde el día uno. Claro, el presidente Gabriel Boric pidió unidad en su momento, lo ha hecho la candidata Janet Jara, pero esos llamados no tuvieron, como estamos conversando aquí, ningún efecto. ¿Se puede poner en duda el liderazgo de la candidata oficialista? Lo que pasa es que yo en este caso no cuestionaría ni el liderazgo del presidente Boric ni el liderazgo de la candidata, porque aquí hay que recordarle a nuestros amigos que nos ven a esta hora que probablemente la mayor muestra de unidad lo dieron dos bloques que compitieron en la elección pasada en dos listas, que fueron lo que era el socialismo democrático con el Frente Amplio. Hoy día nosotros como socialismo democrático y el Frente Amplio por su parte logramos sentarnos a la mesa, generar una matriz común respecto de acompañar una candidata presidencial y a partir de eso tener una lista parlamentaria. Entonces, claro, aquí efectivamente el presidente Boric, cuando hace este llamado y cuando lo hace la candidata, los dos bloques más grandes, cedimos todas nuestras posiciones y se logró esa unidad. Lo que pasa es que tuvimos algunos partidos marginales que probablemente por un interés personal de algunos, no quieren esa unidad y sienten que hoy día este hecho de poder quebrar y llevar dos listas les va a dar un par de minutos más de televisión, que van a poder elegir probablemente un diputado más, cosa que yo veo bastante difícil. En las conversaciones se confirmó que Guido Girardi competirá por el Distrito 9, aparece en el 13 el ex abanderado Alejandro Guillén, el senador José Miguel Insulza también integran esta nómina. No hay tanto recambio ahí pensando en los nombres senador. Pero es que, a ver, yo en esto está bien, es cierto que el senador Girardi, Alejandro Guillén fueron senadores, José Miguel Insulza es actualmente senador, pero son figuras de peso, son figuras que tienen un prestigio, que tienen una trayectoria y que al final del día la gente es la que toma la decisión si lo respalda o no. Entonces en esto empezar a cuestionar porque una persona ha sido antes parlamentario o es parlamentario en ejercicio y se quiere cambiar de circunscripción, no creo que sea
una crítica válida. Todos los partidos buscan a la mejor gente que los pueda representar y que además tengan posibilidades reales de ser elegidos. Entonces, en esa línea, lo que está ocurriendo hoy día, por ejemplo, en el caso del senador Girardi, nadie puede negar el liderazgo del senador Girardi. Hoy día el senador Girardi está fuera del Congreso no porque perdió una elección, sino porque una ley le impidió ser candidato a senador. Entonces no es que no fue perdió. En el caso de Alejandro Guillet, él tampoco perdió ninguna elección. Alejandro decidió no postular después de su aventura presidencial. Entonces no estamos hablando de gente que la ciudadanía rechazó al momento de votar, sino que por distintas razones no han continuado en el mundo parlamentario. Y en esto, yo voy a insistir, aquí lo que están buscando son distintos liderazgos, así como hay liderazgos en el caso de Guido Girardi, de Alejandro Guillet o del mismo José Miguel Insulza, también hay una serie de liderazgos nuevos que probablemente no son tan conocidos a nivel nacional, pero que sí están apareciendo en otros distritos en las regiones. Oiga, la postulación de Daniel Jadwe, ¿a usted le generaría incomodidad? Yo creo que sí, yo creo que en el caso de Daniel Jadwe es un caso extremadamente complicado porque a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de investigaciones, donde hay una investigación abierta, el Ministerio Público no ha tomado decisiones, uno puede mantener el principio de inocencia y por cierto yo lo defiendo siempre. Pero en el caso de Daniel Jadwe tenemos un problema real y concreto. Él ya fue formalizado, el Ministerio Público cerró la investigación, lo formalizó, cerró la investigación y lo va a acusar. Y como consecuencia de lo anterior, él va a enfrentar un juicio y será un tribunal el que determine si efectivamente él es culpable o no. Pero en este caso, mi impresión personal es que Jadwe no debiera ser candidato por la lista nuestra, porque efectivamente nos va a generar un problema, porque va a ser sumamente cuestionado. Si de hecho aquí no estamos hablando de una investigación que está empezando, de que hay alguna filtración que dice que eventualmente esta persona está siendo investigada, sino aquí el Ministerio Público ya llevó adelante una investigación, lo formalizó y ahora toma la decisión de acusarlo, que es llevarlo a juicio. Y todos sabemos que cuando el Ministerio Público toma decisión es porque a lo menos existen antecedentes fundados de que una persona ha tenido participación en un delito. Mm. Vamos a su candidata, a Janet Jara. Ha sido protagonista en los últimos días de algunas polémicas respecto al programa de gobierno que presentó en la primaria, respecto a su apoyo a un tercer retiro. Y ella ayer decía, no tomen tan literal todas mis palabras. ¿Qué está pasando ahí con su candidatura y estas contradicciones que ha ido manifestando en los últimos días? A ver, yo primero lo que diría es que aquí hay que tener presente lo siguiente, claro, que probablemente cuando Janet Jara fue candidata, ella originalmente era la candidata del Partido Comunista, pero hoy día es la candidata de la centroizquierda y como consecuencia de la anterior se tiene que producir un ajuste respecto del programa de gobierno porque claramente hay temas que ella proponía que no son coincidentes con lo que propone el Frente Amplio o con lo que propone el socialismo democrático. Entonces, hoy día se está haciendo un ajuste de programa y claro, puede ser que producto de estos ajustes que se están haciendo, la candidata pueda tener algunos tropiezos porque un vocero dice A, el otro dice B. Pero eso ya debiera estar resuelto, a mi juicio, una vez que esté inscrita ella como candidata, porque va a haber un programa que es el programa que ha sido levantado entre todos quienes apoyan su candidatura. Dos, yo también le restaría dramatismo que eventualmente uno se puede olvidar que ha hecho o no ha hecho en algún minuto. O sea, hay que tener presente que uno de repente da tantas declaraciones que probablemente olvida lo que puede haber dicho hace un par de años atrás. Pero sí lo que yo creo que falta en el comando es que hay que empezar a colocar un cierto orden respecto de las vocerías del comando, respecto de las actividades a las que va la candidata, para no seguir generando estos tropiezos que son, a mi juicio, absolutamente evitables. Lo que pasa es que la crítica primera fue de este programa de gobierno de 7 páginas. ¿Cómo no sabía lo que había en 7 páginas? Uno se las lee, puede saber ahí. Entonces, ¿cómo no sabía que estaba lo de nacionalizar el cobre, por ejemplo? Por eso ahí vino la primera crítica, el primer gran cuestionamiento. Sí, pues, bueno, todos los que hemos sido candidatos sabemos que muchas veces uno sufre algún lapso involuntario respecto de qué es lo que, cómo entendió, cómo abordó alguna situación. Entonces, en eso, por eso yo te insisto, yo le resto dramatismo a que ella no haya recordado que ese tema estaba en el programa de gobierno que había presentado el Partido Comunista. Pero lo central hoy día es el programa de gobierno que se va a presentar de ella como candidata al socialismo democrático y de toda el más amplio espectro de la izquierda chilena. Entonces, en eso, ahí es donde efectivamente empezaría a poner los ojos, porque todo lo que fue la primaria hay que recordarlo, la primaria lo que buscaba era levantar la candidata de un sector y probablemente se le estaba hablando a determinado sector porque los candidatos eligen al público en que le hablan, sobre todo en las primarias que son primarias muy específicas y eso hoy día es, a mi juicio, un tema que debiera estar superado y lo importante es el programa que vamos a conocer desde el minuto en que se inscriba la candidatura. Ese programa, ¿a usted qué expectativas tiene respecto a ese programa que va a presentar Janet Jara? Se supone que distinto a lo que había planteado en su programa cuando era la candidata del Partido Comunista, respecto de demanda interna, ya le decía nacionalizar el cobre, el litio, entre otras cosas. En lo personal creo que el programa original que tenía Jara ya está bastante superado. Hoy día hay varias economistas, especialistas de diversos ámbitos del socialismo democrático, del Frente Amplio, que están participando en la redacción. Entonces probablemente ese programa hoy día va a tener mucho más de realismo respecto de cómo abordar
determinados problemas que tiene nuestro país. Yo especialmente espero que el programa se concentre en los principales problemas que tiene Chile. Primero, una mirada clara de qué hacer en seguridad pública, porque nosotros sabemos que el problema de seguridad va a seguir existiendo en nuestro país y se va a ir acrecentando con los años. Y el próximo presidente que vea, sea quien sea, va a tener que tomar una serie de decisiones. Entonces, en eso está la oportunidad hoy día de que se haga una propuesta concreta de qué hacer en seguridad. Dos, el tema de empleo, que hemos visto nosotros que hoy día el empleo es la principal demanda de los chilenos. Nos estamos teniendo hoy día bajas tasas de creación de empleo y hemos visto también que por una parte, por ejemplo, lo que está ocurriendo es que muchas empresas han empezado procesos de automatización sin reconversión laboral, lo que está aumentando el desempleo en ciertos sectores. O sea, por ejemplo, en el caso de yo soy el senador por la región de Antofagasta, nosotros estamos hoy día en una gran discusión con las compañías mineras respecto de qué es lo que va a pasar con los procesos de automatización. Nos enteramos un par de días atrás que Minera Escondida tiene un centro de operaciones remoto que está operando en Santiago para los procesos de automatización. Y eso no se ha sincerado en la región de cuál es el efecto que tiene en el empleo local, de qué es lo que se está haciendo en reconversión. Entonces, hay un desafío de cómo abordar el nuevo mundo del trabajo que viene, especialmente con la automatización, y eso va a demandar medidas concretas. Y un tercer tema que tenemos que abordar sin duda es que lo que está pasando en salud, donde tenemos un problema hoy día no solo con las listas de espera, sino también con la falta de infraestructura hospitalaria, sobre todo en las zonas más alejadas del país y de las distintas regiones de Chile. Mm. La candidata Inés Jara decidió no participar en más foros. ¿Habrá tenido algo que ver con estos traspiés que dice usted, estos lapsus que tuvo respecto a estas ideas que ella plantea? Es que puede ser que sí, como puede que no, porque cuando uno es candidato y sobre todo cuando tienes que ser candidato presidencial y además tienes una campaña donde tienes que recorrer Chile, ir a foros muchas veces te resta la posibilidad de poder estar en los territorios y en eso yo comparto con nuestra candidata el hecho de privilegiar el contacto con la gente en la ciudad, porque claro, cuando van a los foros, probablemente los foros son públicos más pequeños y lo que en el fondo se viraliza tiene que ver con 2 o 3 minutos que pueden aparecer en distintos medios de comunicación. Y Cosas que claro, se sirve pierde para la saber posibilidad de hacer cómo un es. despliegue mucho más fuerte en terreno. Claro, pero foros que sirven para saber finalmente qué piensa, qué piensan los candidatos respecto a ciertos temas que son importantes para la ciudadanía. Por eso también se plantea, a ver, tenemos a la candidata, pero no sabemos realmente qué es lo que piensa respecto a ciertos temas. Es que hay, mira, yo diría dos cosas. Yo creo que hay foros respecto de los cuales no se puede faltar. Hay foros que son importantes, que son históricos y que efectivamente permiten que los candidatos presidenciales fijen una línea de pensamiento, cuál es su programa en esa materia. Pero de ahí a estar asistiendo a todos los foros que te invitan, eso yo lo veo difícil. Pero sí, efectivamente hay ciertos foros que nuestra candidata debiera privilegiar estar. O sea, no puede ser que esté solo los candidatos de derecha y ella no está hablando. Pero de ahí a ir a los 300 foros que te pueden invitar, nunca. O sea, yo te pongo el caso mío, yo también que he sido candidato varias veces, yo no voy a todos los foros que me invitan porque me significa, en el fondo, estar una tarde, una mañana en un foro donde probablemente me impide estar en terreno donde uno tiene mayor conversación con la gente, puede tener un mayor despliegue territorial. Pero sí comparto contigo que hay ciertos foros que ella no debiera restarse y debiera estar presente porque es importante, porque además son foros que permiten conocer pensamientos del candidato en temas fundamentales como seguridad o economía. ¿Dónde puede conseguir más votos Janet Jara? Pensando que está estancada, por así decirlo, en un 30%, que es el 30% del presidente Gabriel Boric. Últimos sondeos han mostrado una caída en el respaldo a la candidata. ¿Por dónde va a ir, puede ir ella para buscar más sufragios o más respaldos? Mire, yo en lo personal creo que esta elección va a ser sumamente volátil, y muy líquida. No va a ser una elección en que uno pueda saber a ciencia cierta, probablemente si no hasta una semana antes, de cuál puede ser el resultado electoral. Hemos visto, por ejemplo, en lo que ha pasado en la derecha, que Evelyn Matei venía punteando durante casi 3 años la elección y hoy día está muy por debajo de José Antonio Kast. En la última encuesta, muchos daban por desahuciada a Matei y vimos cómo Matei subió una cantidad importante de votos. Yo creo que lo que hay hoy día en este minuto es un porcentaje importante, un bolsón de votos fundamentalmente de gente de centro, que no le gustan los extremos, que no saben muy bien qué hacer. Y está mirando qué es lo que va a pasar con los programas de gobierno, está mirando qué es lo que va a proponer los candidatos en distintos puntos. Entonces, mi impresión es que hay como un 20% muy volátil que no ha tomado decisión y que probablemente va a tomar esa decisión como se vaya realizando la campaña. Pero nunca Porque en si uno eso de mira las Evelyn distintas Matei, encuestas, no, pensando en no hay José Antonio un... Kast a un extremo, Janet Jara al otro extremo. Claro, porque que ahí la gracia que en el caso, por ejemplo, de lo que ocurre con Janet Jara, y a diferencia de lo que ocurre con José Antonio Kast, que en el caso de Kast, tú tienes dos candidatos de derecha, una derecha extremista, como es la de Kast y Kaiser, y una derecha, por decirlo así, más moderada o más liberal, que es la de Evelyn Matei.
Lo que te ocurre con el caso de Janet Jara es que la centroizquierda quedó con una sola candidata, y entonces por eso el desafío que tienen adicionalmente quienes apoyamos a la candidata, quienes van a ser candidatos a diputado y a senador por este pacto, es demostrar que Janet Jara es mucho más que el Partido Comunista, que aquí está detrás el socialismo democrático, está el Frente Amplio, está la democracia cristiana. Entonces por eso yo creo que ese 20% no está muy decidido todavía a quién le va a dar el voto. Entonces va a ser muy líquido lo que va a venir en los próximos meses y probablemente recién una semana antes de la elección podamos avisorar bien o tener más certeza de cómo va a ser el resultado, porque tiendo a pensar, más por lo que uno recoge en la calle, que hay gente que a uno le dice, mira, no estoy convencido de votar por Janet Jara, pero tampoco me gusta ni Matei, ni me gusta Kass, o Kaiser, ni Parisi. Entonces estoy pensando, quiero ver qué proponen. Entonces hay muchos hoy día de muchos chilenos y chilenas que además han votado históricamente por la centroizquierda, de que no están todavía muy convencidos de qué es lo que hacer. Entonces por eso va a ser muy importante la campaña que tengamos en estos próximos días. Claro, que están acostumbrados a votar por la centroizquierda de forma histórica, pero en Así este es. caso, por primera vez, la candidata es del Partido Comunista. Eso genera en algunas personas mucho más ruido. No, sí, evidentemente, si eso genera ruido principalmente, por ejemplo, en el mundo de la democracia cristiana. Vimos lo que pasó con la DC, con las declaraciones que sacaron algunos personeros del partido una vez que la DC decide apoyar a Yanel Jara. Entonces, claro, pero ese porcentaje que vota por la centroizquierda no es gente que vaya a ir a votar por Kass, por Matei, por Kaiser ni por Parisi, pero también tiene responsabilidad política y sabe que no puede anular el voto. Entonces, yo creo que ese porcentaje de personas lo que está esperando mirar es primero cuál es el programa de gobierno, cómo viene la campaña y qué es lo que va a pasar con los candidatos parlamentarios. Y ahí va a decidir su voto. Entonces, por eso es muy importante lo que se va a hacer en la campaña presidencial. Yo creo que esta campaña, a diferencia de lo que ha pasado otras veces, o si uno quisiera hacer un símil, yo creo que esta va a ser una campaña muy de lo que fue Lagos Lavín. Tiendo a pensar que está en el mismo escenario y que cuando Lago fue candidato había mucha gente del mundo de la centroizquierda, sobre todo la gente que votaba por la gente por la democracia cristiana, por los partidos de esa índole, que estaban reacios a votar por Lagos porque tenían dudas de qué podía ocurrir. Y todos vimos que fue una campaña muy reñida y que Lagos termina ganando en segunda vuelta. Entonces tiendo a pensar que, guardando las proporciones, el escenario que vamos a tener va a ser muy similar al de esa elección. Entonces, por eso, el desafío que tiene no solo Janet Jara, sino el equipo que está haciendo el programa, los que somos parlamentarios, autoridades por la centroizquierda, los que van a ser candidatos, es poder afiatar un discurso que efectivamente termine de convencer a ese voto de centro que aún está indeciso de si votar por Janet Jara, votar nulo, blanco o eventualmente votar por un candidato de derecha que no sea tan extremo. Se supone que el programa se podría conocer la próxima semana, ¿o no? El de Janet Jara. Así es. Esperamos que sea conocido ya la próxima semana y que además también pueda tener una buena difusión por todos los actores. Perfecto. Senador, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Gabriela. Buenos días. Chao, buenos días. Y ustedes invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.